Hola, bienvenidos a un video más, chicos. Hoy me van a estar acompañando, como lo ven en el título del video, a ver cómo se viven las elecciones presidenciales aquí en Venezuela hoy domingo 28 de julio. Quiero contarles que no he podido dormir, tengo un montón de emociones como juntas, de felicidad, de alegría, de entusiasmo, de miedo también, de ansiedad, de ver cómo será este proceso en el país. Y qué bueno que tú me puedas acompañar. Voy a tratar de documentarte o de grabarte lo que más pueda de cómo viví el proceso de las elecciones en este video. Quiero contarte que si no eres de Venezuela y me estás viendo desde otro país, las votaciones en Venezuela son muy peculiares o son muy diferentes a las votaciones de otros países. Por ejemplo, tuve la gran dicha de vivir un proceso de elecciones en Chile y de verdad que fue súper diferente que aquí en Venezuela. Yo me paré a las 9 de la mañana, a las 9:30 estaba saliendo y a las 10 de la mañana ya yo había votado. Pero aquí en Venezuela hay que levantarse súper temprano. Ya te voy a estar mostrando el montón de cosas que hay que hacer para ir a votar. Primeramente quiero decirte que son las 5:25 de la mañana. Creo que más bien voy tarde para ir a votar. Voy a aprovechar para arreglarme, hacer el desayuno y hacer unas cositas. Más o menos pienso salir a las 6:30 de la mañana ya con el sol. Gracias a Dios voto aquí súper cerca. Así que bueno, con la magia de la edición, en 3, 2, 1. Lista por aquí para ir a votar. Les voy a mostrar ahorita otra de las cosas que hacemos para acercarnos al centro de votación. Vengan conmigo. Por aquí preparamos como un botiquín, ya que seguramente nos vamos a tardar muchísimo en estos centros de votaciones. Por aquí yo preparé, como pueden ver, me voy a llevar un pañito, me voy a llevar un bloqueador, ya que voy con los niños. Me voy a estar llevando un van para cargar el teléfono y estas cosas por si puedo grabar normalmente. Pan para desayunar. Por aquí me voy a estar llevando tapabocas. Vengan. Papel toalé, algunos compotas y frutas para los niños y por aquí unos vasitos por si me toca repartir café y agua. Entonces lo voy a guardar todo dentro del bolso y obviamente no puede faltar. Aquí se encuentra mi cédula de identidad, esto no puede faltar. También dijeron que había que llevar bolígrafo, voy a estar colocando también un bolígrafo para llevarme. Así que bueno, déjenme preparar el bolso y nos vemos en un ratito. Otra cosa que me faltó comentarles es que también nos vamos a llevar un banquito para sentarnos. No sabemos cuánto tiempo vamos a estar esperando para poder votar. Y también nos vamos a estar llevando un paraguas, pero esta vez yo no tengo paraguas, no me lo voy a poder llevar para cubrirnos del sol. Ya por aquí nos encontramos listos para votar. Como pueden ver, son las 6:19 de la mañana y con la magia de la edición nos vemos en el centro de votación. Aprovecho para comentarte que todo esto también te lo estoy grabando para mis historias en Instagram, así que si no me sigues por ahí, te voy a dejar por aquí mis redes sociales para que me sigas y siempre te enteres en qué video nuevo estoy trabajando. Son las 6:37 de la mañana y la cola da hasta aquí, hasta el principio del centro comercial del Colegio El Ángel, que es hacia allá adentro. Vamos a seguir grabándoles un poquito. Son las 6:52 de la mañana y así se encuentra el centro de votación del Colegio El Ángel, donde yo voy a votar. Así, esta es la fila, el colegio es hacia allá adentro. Y bueno, esta es toda la fila para ir a votar. A esta hora tenemos entendido que no han entrado todavía lo que son los miembros de mesa ni los testigos, pero ya entraron lo que son los operadores de las máquinas del CNE. Por aquí son las 7 de la mañana, nos encontramos desayunando. Como pueden ver la cola, aquí Anabela súper cómoda en la silla y Martín por allá también bien sentadito. Colócame abajo en los comentarios si en tu país hay que hacer todo este tipo de fila para votar.
8 de la mañana, seguimos por aquí, nos acaban de informar que en 45 minutos aperturan las mesas. Como les dije anteriormente, es porque los miembros de mesa como tal, muchos no se acercaron, entonces estaban buscando cubrir estos puestos de los miembros de mesa. Chao, la señora puede Que colaborar. todavía Yo también nos tengo dos queda prisiones tiempo por también, aquí tengo una del 90, para estar sentaditos un buen rato, como pueden ver. Y bueno, ya la cola se está poniendo un poco más larga. Y aparte de eso también se ve mucho más movimiento en la calle que tempranito en la mañana, que se veía la calle súper muerta. 8:40 de la mañana, este centro de votación recién es que está moviéndose la fila. Como podemos ver, de este lado hay bastantes autos, de este lado también mucha gente votando, como pueden ver por aquí. Y vamos a ver hasta dónde llega la cola a las 8:40 de la mañana. La cola ha crecido bastante, por este lado podemos ver. Ha venido muchísima gente a votar. Y esta es la fila, señores. ¡Queremos votar! Creo que la cosa se puso ruda porque no han abierto el centro de votación y son casi las 9 de la mañana. Son las 9 de la mañana, no sé si lo logran ver ahí, pero esto se ha convertido en un picnic ya. Todavía no han abierto el centro de votación. Bueno, ya el sol está pegando un poquito. Colócame abajo en los comentarios a qué hora abren los centros de votaciones en el país que me estás viendo. Y cuéntame cómo son las votaciones en el país que nos ves. Aquí, bueno, se convierte más o menos en una especie de suplicio y picnic, en un día de campo, no sé. Pero prácticamente es así como se viven las votaciones aquí en Venezuela. Nos empezamos a mover a las 9:30 de la mañana, como pueden ver. La cola se empezó a mover. Gracias a Dios. A las 9:30 recién nos están organizando por mesa. Y así vamos por aquí. Hay un movimiento grande de venezolanos que vinimos a votar. Voy a hacer un barrido por aquí de la cola de cómo va ahorita a las 10 de la mañana. Así vamos. Así está la fila para votar. Como ven allá atrás, yo me moví para este punto que ven por aquí, donde están ofreciendo agua, café, y bueno, tengo a los niños también ahí agarrando sombrita, y un chico me está haciendo la cola por allá mientras agarramos sombrita aquí por los niños. Son las 10:08 de la mañana y ahorita recién la cola es que se está moviendo. Nos tocó salir corriendo porque ya la cola se está moviendo. Aquí tenemos un chico colaborando con agüita, con Gatorade, colaborando con todo. 11 de la mañana y ya la cola de nosotros está corriendo. De verdad que el sol está insoportable. Ya vamos llegando. Lo bueno es que aquí en la cola también hacemos algunas amistades, nos estamos apoyando entre todos. El factor que ha jugado en contra ahorita es el calor. Una persona que se acaba de desmayar. Está full fuerte, son las 11:05 de la mañana, 11:07, y de verdad que el sol está rudo. Y bueno, esto está súper lento, la entrada de las personas, porque están primero dejando entrar a los viejitos y luego las demás filas. Ahí va avanzando la fila, Dios mío, gracias a Dios. Ya estamos llegando, Gracias a Dios porque el sol está rudo. Estamos entonces en toda la entrada del colegio para ir a votar. Esperemos que allá adentro el proceso sea más rápido porque son las 11 de la mañana y recién estoy llegando a la puerta del colegio. Por fin entramos a las 11:26 de la mañana.
salir de votar, como pudieron ver, son las 12 del mediodía. Bueno, podemos ver que la cola como está actualmente aquí en este colegio, y de este lado vemos que no hay cola. Prácticamente la cola fue en la mañana. Creo que uno de los factores que influyó muchísimo fue el sol. El tiempo que nos tuvieron aquí, como les dije, estaba votando desde las 6:45 de la mañana y recién pude salir. Y bueno, vamos a seguir viviendo estas elecciones, esperar los resultados. Nosotros ahorita nos vamos para la casita a comer, bañarnos. Nos vemos en un rato. Chicos, gracias por acompañarme en este video. Quería que vivieras de primera mano cómo son las elecciones aquí en Venezuela. Lamentablemente, desde que tengo uso de razón aquí en Venezuela, el proceso electoral se vive así. En muchos centros de votación se vota súper rápido, en otros lamentablemente no. Hoy me tocó a mí en un centro de votación que lamentablemente me tocó salir a las 12 del mediodía, desde las 6:45 de la mañana que estaba en el centro de votación. Salimos súper cansados porque el sol de verdad estaba muy agotador. Bueno, saben que yo fui con los niños y pues a ellos les agota muchísimo más el calor. Estoy súper contenta de haber colaborado con mi país en estas votaciones, de poder estar aquí y poder votar y ser parte de lo que va a ser Venezuela desde ahora, desde el año 2024. Lamentablemente no pude grabar cuando fui a votar por obvias razones, no lo permiten, pero me encantó que me hayas acompañado a vivir toda la experiencia. La gente estaba súper entusiasmada en votar. Como se pudieron también dar cuenta, la cola no era tan larga. Lo que hizo largo fue el proceso, que lamentablemente pusieron las máquinas a operar como que muy tarde, entonces hizo lento el proceso, pero las colas en años anteriores eran más kilométricas. Hasta aquí les voy a dejar el video de hoy. Les dejo por aquí abajo mis redes sociales para que me sigan y sepan en qué video nuevo estoy trabajando. Nos vemos, un abrazo.